¿Por qué es importante conocer cada una de las actividades que realizan nuestras comunidades parroquiales? A esta hora llega Radio Stella Maris, Parroquias Comunicando, un espacio producido por el Departamento de Comunicaciones del Obispado de Valparaíso. Parroquias Comunicando. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Muy buenas noches, queridos auditores. Otro jueves más en nuestro programa Parroquias Comunicando, que se transmite todos los días jueves de 20 a 21 horas por Radio Stella Maris. Bueno, y estamos con Marigen. Hola, Marigen. Hola, Mónica. Ahora sí. Ya se inició mi micrófono. Saludos a todas las personas que nos escuchan una vez más y también para los que nos ven por nuestro canal de YouTube, Parroquias Comunicando. Así es. Y a Leonardo, que ya lo presentamos la semana pasada como nuestro panelista habitual. Ya lo vamos a tener muy seguido con nosotros. Hola, Leo. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Un saludo para todos y todas los que nos escuchan a esta hora. Bueno, y en esta oportunidad vamos a seguir conversando del tema del sínodo o de nuestra querida Amazonía, a una exhortación apostólica posinodal del Papa Francisco, querida Amazonía. De eso vamos a seguir conversando y les doy las redes sociales para que se contacten con nosotros. En primer lugar tenemos nuestro fanpage Parroquias Comunicando, también nuestro canal de YouTube Parroquias Comunicando y nuestro WhatsApp el más 56 979 58 0558. Nos pueden contactar por cualquiera de estas redes sociales para hacernos consultas, saludos o nos mandan mensaje por audio. Bueno, y comencemos, pues como yo les decía, la semana pasada ya estuvimos introduciéndonos un poco en qué es lo que era este sínodo de la Amazonía que había invitado el Santo Padre. Él nos dice, la querida Amazonía se muestra ante el mundo con todo su esplendor, su drama, su misterio. Dios nos regaló la gracia de tenerla especialmente presente en el sínodo que tuvo lugar en Roma entre el 6 y el 27 de octubre. Y concluyó con un texto titulado Amazonía. Bueno, de eso vamos a estar conversando y no sé si Leo, tú quieres referirte un poco a lo mejor a lo que dejamos la semana pasada para incorporarlo con esta exhortación. Ajá. Sí, hacer un recordatorio muy breve de lo que hablábamos la semana pasada respecto a lo que eran los pilares imprescindibles para entender este texto contextualmente. Lo primero era entender que la territorialidad de la Amazonía la convierte en un lugar teológico, es decir, desde la divinidad entendida como un fenómeno mucho más, o sea, como una presencia mucho más activa que nos habla hasta desde lo territorial, porque se trata de un bioma, es decir, nada menos que el pulmón principal de la Tierra. ¿Ya? Y un segundo pilar para ir entendiendo esto es el pilar referente a la temporalidad. Nos movemos en un tiempo de Dios, en un kairos. Nadie puede ponerle tiempo a la acción del Espíritu en nuestra historia, pero sí tenemos que atender a este tiempo también cronológico que da la urgencia de intervenir activamente con respecto a la situación de este bioma que es la Amazonía. Y en tercer lugar, reconocer este elemento fundamental que es las personas que están aquí en este territorio. Una gran novedad en el Sínodo de la Amazonía va a ser la presencia muy amplia y diversa de personas, de culturas, la interculturalidad que se presenta en ese sínodo. Cuando se presenta el sínodo, el Papa lo hace con este documento de trabajo, Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Y en la introducción, al final, en la exhortación, que es propiamente de lo que vamos a hablar hoy día, de querida Amazonía, nos dice que
en la introducción dice, he preferido no citar el documento de trabajo en esta exhortación, porque él encuentra necesario que hay que leerlo íntegramente. Es decir, se trata entonces de una exhortación posinodal que va acompañada de un texto, que era un texto de trabajo, que se convierte en un texto absolutamente valorado por el Santo Padre como parte de lo necesario que es para conocer este proceso complejo de la carta de esta querida Amazonía. Eso para darle un poco de contexto. Así es. Sueños, el Papa nos habla de estos 4 sueños. ¿Ah? Marigen, ¿no? Mira, oye, con respecto a eso de los sueños... Todo el mundo sabe que estamos grabando, entonces están entrando y saliendo gente de mi oficina en este minuto, entonces por eso no podía hablar con perdón. Entonces por eso te decía, no, continuaron, pero no, bueno, tal como decía el Leo y también lo planteaba la Mónica, un poco lo que hemos recopilado la semana pasada es la importancia también de recuperar la identidad, la parte de la esencia de todo este sector de la Amazonía. Hablábamos que no solamente porque uno relaciona Amazonía con, o sea, obviamente la Amazonas, pero son varios países los que también componen toda esta región. Entonces ahí también como nosotros vamos conociendo la cultura, cómo vamos interiorizándonos en este proceso, y la verdad que este es un sínodo, y esta es una exhortación fruto de ese sínodo, muy distinto al de otros países y al de otros continentes. Básicamente porque también es otra cultura, es otra forma de ver la vida, de cómo se relacionan con la parte de la fe, con la parte de la cultura, con sus ancestros. Entonces también nos dan una mirada muy distinta, y además también, para los que no han leído la exhortación, eso lo voy a decir después porque si no, no voy a tener recomendación, hay una parte muy poética. Entonces tampoco es solamente un texto duro, que yo diga, me tengo que sentar a leer acerca de la historia, del proceso, sino que también está mezclado con el rescate de la cultura de la región de Amazonía. Entonces, también ahí se va mezclando no solamente la fe, sino que también la cultura, el vivir de las personas. Entonces, después ahí vamos a estar leyendo también algunos extractos de esta carta, de esta exhortación apostólica, porque ahí nos llama también a... Se escucha despacito, Marigen. No sé si es idea mía, pero te estaba escuchando muy despacito. Porque ya estoy gritando. Ahí se escuchó un poquito. Perdona que te interrumpa, pero la verdad que no te escuchábamos. ¿Tampoco tú, Leo? Sí, más un poquito despacio, pero sí se escuchaba. Sí, pero ahora se escucha bien. Mira, así que no vamos a repetir todo, pero puedes continuar. Todo eso, que después voy a leer algunos de los poemas que también se destacan dentro de esta exhortación. Tiene razón, Marígena, esto de que es también una presentación de manera bien especial del Papa Francisco, lo hace citando algunos poemas y usando un lenguaje que también es muy propio de este tipo de literatura, así que nos lleva un poco a la literatura sapiencial o directamente a lo profético. Y empieza él haciendo un Dios quiera que toda la iglesia se deje enriquecer, interpelar por este trabajo. Primero hace esa llamada a Dios, y después dirige esta exhortación a todos los fieles del mundo para despertar el afecto y la preocupación por esta tierra que también es nuestra. Entonces, si bien es cierto, es una tierra de una multiculturalidad, de gente que ahí vive, que habita, que hace su historia, pero tiene que convertirse también en preocupación nuestra. Entonces, de ahí nace la universalidad también de esta exhortación. No es solo para la Amazonía, es para todo el mundo, en cuanto la Amazonía puede marcar el destino positivo o negativo de toda la Tierra. Entonces, hay ahí una llamada a una universalidad. Y cuando lo plantea de esta manera, como estos 4 sueños, hermoso también, por eso es muy poético, porque él en la introducción plantea los 4 sueños. Dice, primero, sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios de los últimos, que su voz sea escuchada y su dignidad promovida.
Después, el segundo sueño con una Amazonía que preserve la riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modo tan diverso la belleza humana. Es muy poético, profundamente, y profundo también la forma en que nos presenta lo que va a desarrollar después. En tercer lugar, sueña con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana. Precioso, palabras pero elegidas tan hermosamente. Y finalmente nos va a decir, sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía, hasta el punto de regalar a la iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Entonces ahí nos plantean desde la introducción lo que va a ser este hermoso sueño compuesto en 4 imágenes. Así es, vamos a seguir conversando y vamos a ir analizando cada uno de estos sueños del Papa en esta exhortación después de esta pequeña pausa musical. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tus sentimientos. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti. Empieza por mí. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la esperanza, si te convences que se puede cambiar, si quiero ser nuevo, empiezo yo primero y elevo una alabanza hacia la humanidad. Cambiar el mundo empieza por ti, empieza por mí. Puedes cambiar hoy mismo el curso de tu viaje. Verás que no es lo mismo si tienes el coraje. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la esperanza, si te convences que se puede cambiar, si quieres ser lo nuevo, empiezo yo primero y elevo una alabanza hacia la humanidad. Empiezo por mí. Si quiero un cielo nuevo, empiezo yo. Para cambiar el mundo, empiezo por mí. Para cambiar empiezo por mí. Bueno, estamos de vuelta después de esta pequeña pausa musical y sigamos conversando sobre esta querida Amazonía. Y comencemos con el primer capítulo ya de la exhortación,
que el Papa lo dice, un sueño social. ¿Ah? Nuestro sueño es el de una Amazonía que integre y promueva a todos los habitantes para que puedan consolidar un buen vivir. Marigen. Sí, quería aportar una cuota de poema que ya había hecho mención en el momento anterior, y es de la poeta peruana Ana Varela Tafur, y el poema se llama Timareo, quien junto al poeta boliviano Jorge Vega expresan el clamor y grita al cielo de los pueblos que se han visto expulsados y acorralados por la expansión colonizadora de la industria maderera y minera. El primer poema se llama Lo que no veo en visiones, de Ana Varela Tafur. Dice: son muchos los árboles donde habitó la tortura, y vastos los bosques comprados entre 1000 muertes. En tanto, Jorge Vega Márquez, en Amazonía Solitaria, dice: los madereros tienen parlamentarios, y nuestra Amazonía ni quien la defienda. Exilian a los loros y a los monos. Ya no se ve igual la cosecha de la castaña. Y ahí también cómo a través de estos poemas nos van indicando el clamor de esta región de Amazonía, de luchar también, como se nos dice en la exhortación, por todo lo que es la parte ecológica, la parte viva que está también ahí presente. Leo, si tú pudieses ahondarnos más acerca de este primer sueño que también nos habla en esta exhortación. Sí, este primer sueño social, como se escuchaba en esos poemas, tiene una raíz, y el Papa la dice de manera bien clara. Los emprendimientos, tanto nacionales como internacionales, que dañan la Amazonía, no respetan el derecho de los pueblos originarios al territorio. Y dice, hay que ponerle el nombre que les corresponda. Dice que se llaman injusticia y crimen. Cuando en el poema nos hablaba de la tortura y comprado los territorios a costo de 1000 muertes, claramente está haciendo alusión a esta realidad de una explotación producto de un colonialismo que ha visto a la Amazonía históricamente como una fuente de recursos que hay que explotar y punto, a todo costo, a costo de la vida de los pueblos que ahí han estado desde siempre. Estamos siendo afectados por los madereros, ganaderos y otros. Somos una región de territorios robados, el numeral 11 de la exhortación. Estos pueblos originarios que habitan el Amazonas han visto con impotencia la destrucción del entorno natural que les permitía conservar un estilo de vida y una cultura que les daba identidad y sentido. Entonces hay una relación ahí clarísima entre, por un lado, la depredación del territorio y la eliminación física de los pueblos, y este sueño social o clamor del Papa, en donde nos dice que esta lucha social que es necesario ahí desarrollar implica una capacidad de fraternidad, un espíritu de comunión humana. Se evidencia que los pueblos originarios de la Amazonía tienen ese fuerte sentido comunitario y que hay que valorar y acompañar todos los esfuerzos que están haciendo muchos grupos desde la Amazonía y desde afuera para poder conservar y mantener estos estilos de vida, de este buen vivir en la concepción de los pueblos aborígenes. Y nosotros como cristianos lo vemos desde el Evangelio, proponiendo la caridad que brota del corazón de Cristo, buscando o que genera la búsqueda de la justicia inseparable entre la fraternidad y la solidaridad. La Amazonía tiene que ser un lugar donde, como nos decía el Papa en Laudato Si, todo está relacionado, también la salud de las instituciones de una sociedad que tiene consecuencia en el ambiente con todo lo que va haciendo. Entonces la Iglesia tiene una llamada a poder también prestar especial atención a las acciones en ese sentido, para que la Amazonía sea un lugar de diálogo social entre los distintos pueblos, sus palabras, sus esperanzas, sus temores. En cualquier mesa de diálogo, dicen, debe ser la voz más potente en la Amazonía. Entonces hay ahí una llamada a una forma y un contenido. El diálogo no solo debe privilegiar la opción preferencial por la defensa de los pobres, marginados y excluidos, sino que los respeta como protagonistas. El pueblo al centro de toda la llamada y de toda esta visión de este sueño social del Papa. Y también hay otro escritor, que es el escritor Ramón Iribertegui,
que narra en el texto escogido los padecimientos de los indígenas de la época del caucho en la Amazonía venezolana. A los indígenas no les daban plata, solo mercancía y cara, y nunca terminaban de pagarla. Pagaban, pero le decían al indígena: usted está debiendo tanto, y tenían que volver el indígena a trabajar. Más de 20 pueblos yecuana fueron enteramente arrasados. Las mujeres yecuanas fueron violadas y amputados sus pechos, las encintas desventradas. A los hombres se les cortaron los dedos de las manos o las muñecas a fin de que no pudieran navegar, junto con otras escenas del más absurdo sadismo. Por eso yo creo que es importante leerse y contemplar lo que nos está entregando en este caso el Papa Francisco, porque también a través de estos textos se nos acerca mucho más cómo era la vida en estos tiempos. Porque estamos hablando de que fue hace años atrás, pero actualmente todavía siguen viviendo injusticias. Y esas son las cosas que también tenemos que, junto con leer, informarnos y ver lo que está pasando en nuestros pueblos. No es solamente quedarse con la idea de que veamos el futuro, sino que qué es lo que en el presente podemos colaborar y podemos trabajar. Ese era de un poema, está sacado de El hombre y el caucho. Y con respecto a eso, la mutilación como un medio de restringir la posibilidad de navegar y desplazarse es una cosa actual. Conversando en grupos de trabajo, en la Asamblea Latinoamericana, nos comentaban los obispos de la Amazonía que en el último año son más de 100 los casos de personas que le cortan las muñecas para que no puedan remar. Con eso restringen su movimiento. Muy asociado con esto que hemos conversado está el segundo sueño, el sueño cultural, porque promover la Amazonía no implica, dice, colonizarla culturalmente, sino que ella saque lo mejor de sí. Muy en relación con lo que veíamos, ha habido una colonización económica, material, en los textos, en los poemas que tú compartías, Marígen, lo escuchábamos, pero en la Amazonía existen muchos pueblos, muchas nacionalidades. Son muchos los pueblos, más de 110 pueblos, que han elegido el aislamiento frente a lo brutal de la colonización. Entonces hay que evitar entenderlos, nos dice el Papa, como incivilizados, como salvajes, porque se gestaron en culturas diferentes. Entonces cada pueblo que logró sobrevivir hasta ahora en la Amazonía tiene identidad cultural y una riqueza única en un universo pluricultural. Ahí está el sueño cultural también asociado. Y ahí también tenemos, no sé si habrá tanto tiempo, que también tenemos unas poesías. Voy a leer una que es más cortita, que es de Javier Iglesias, Llamado se llama. Del río haz tu sangre, luego plántate, germine y crece, que tu raíz se aferra a la tierra, por siempre jamás, y por último, sé canoa, bote, balsa, pate, tinaja, tambo y hombre. Entonces también ahí se va complementando esta poesía escrita por personas escritores de la Amazonía, junto con toda esta reflexión que hemos estado tratando de entregar a ustedes. Y ahora sí que nos vamos a una pausa. Bueno, ahora sí te interrumpo. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta. Tengo muy claro en la vida todos aquellos valores que yo un día aprendí. Siento una gran confianza de cumplir con las funciones que se me encomendó. Tengo una fe que acrecienta de que mi gente consciente pronto un cambio dará. Sé que la vida es muy dura, pero hay un Dios que ayuda y me anima en mi andar. Tengo en el alma esperanza de abrazar a un mundo lleno de amor y de paz.
estamos de vuelta después de esta pequeña pausa y vamos a seguir con el capítulo 2, que todavía nos quedan algunas cositas que son muy importantes. El Papa nos dice: invito a los jóvenes de la Amazonía, especialmente a los indígenas, a hacerse cargo de las raíces, porque de las raíces viene la fuerza que los va a hacer crecer, florecer y fructiferar. Así es, pues. Dejar que los ancianos hagan sus largas narraciones y que los jóvenes se detengan a beber de esta fuente, nos dice el Papa, ese es un motivo de alegría. ¿Ah? Claramente aquí las etnias que han desarrollado un tremendo tesoro cultural, enlazadas profundamente con la naturaleza. El último poema que nos leía Marigen nos hablaba de eso, de cómo estas raíces que se van entretejiendo, pero también con un fuerte sentido comunitario. En la Amazonía, aún entre los pueblos más diversos, siempre es posible desarrollar relaciones interculturales donde la diversidad no significa una amenaza. Eso es parte de lo que ellos llaman el buen vivir. Poder vivir con los vecinos y con quienes están, con ese sentido de que todos formamos parte de una misma creación. Eso es muy propio de los pueblos aborígenes y que lo destaca fuertemente el Papa Francisco. Frente a una invasión colonizadora, entonces, que también involucra a medios de comunicación, el Papa hace un llamado a establecer comunicaciones alternativas desde y con sus propias lenguas y culturas. Ha sido muy importante ahí la labor de la Iglesia, las radios locales, las radios comunitarias, que van promoviendo el uso de sus lenguajes ancestrales, de compartir su propia cultura, es sumamente importante. Si las culturas ancestrales de los pueblos originarios nacieron y se desarrollaron en íntimo contacto con el entorno natural, difícilmente pueden quedar indemnes cuando el ambiente se daña. Eso es como una condición lógica por la que este sueño también, que es cultural, necesariamente va amarrado del tercer sueño del Papa Francisco, que es el sueño ecológico. El Señor primero cuida de nosotros, pero nos enseña a cuidar de nuestros hermanos y hermanas y del ambiente que Él nos regala. Eso es el sueño tercero, este sueño que tiene que ver con esta casa común que habitamos. El cuidado de las personas es inseparable de los cuidados de los ecosistemas. No podemos decir que defendemos la vida si despreciamos el cuidado de la creación. Si despreciamos el que con nuestras formas de producción destrozamos, explotamos y degradamos los ambientes y los biomas, especialmente este de la Amazonía. Fíjate que esto no es tampoco una cosa exclusiva de la Amazonía. Esta defensa de la casa que habitamos se ha convertido también en un imperativo que involucra a todas las naciones de la Tierra. Nuestro propio país, vemos lo que pasa con las fuentes de agua, vemos lo que pasa con las zonas de sacrificio, en donde se ha despreciado el cuidado a la persona por esta explotación de recursos o generación de negocios nacionales e internacionales. La Amazonía tiene una reina, dice que es el agua, los ríos, los arroyos que corren como venas por toda ella y que van determinando también con su presencia la existencia de la vida. Eso también nos involucra a todos. En el caso del Amazonas es particularmente llamativo porque ellos hablan de este mar-río en el cual viven, se mueven, se trasladan, se comunican, se alimentan de ese río y en definitiva viven en y con el río. Entonces también para ellos tiene una presencia súper fuerte. Y por eso mismo también en este territorio, dicen ellos, hay muchas Amazonías que están entrelazadas por un eje conductor que es este gran río Amazonas, que cada río dice es un hijo de muchos ríos más. Por eso ahí los poetas que nos ha estado citando la Marigen dicen que se enamoraron de la inmensa belleza y han ido expresando siempre lo que este río les hace sentir y lo que significa para la vida. Y acá también el escritor Mario Vargas Llosa, un poco lo que tú haces mención a esta transmisión.
oral de la sabiduría cultural de los pueblos de la Amazonía, precisamente en el prólogo del hablador, dice: esos primitivos habladores que recorrían los bosques llevando historias de aldea en aldea, manteniendo viva a una comunidad a la que sin el cordón umbilical de esas historias, la distancia y la incomunicación hubieran fragmentado y disuelto. O sea, como también con este cordón que va uniendo, tal como tú decías, toda esta Amazonía que se ríe, que va recorriendo toda esta región, cómo también se fue transmitiendo esa sabiduría cultural de los pueblos, que es lo que tenemos que rescatar y lo que tenemos que conocer en primer lugar y transmitir también a las futuras generaciones y a las demás personas. Sí, el tema del agua es una cosa central. Bueno, hoy día el equilibrio planetario, nos dice el Papa Francisco, depende de la salud de la Amazonía. O sea, hoy día él constata, dice, no puede ser que por unas pocas empresas poderosas que no deberían estar por encima del bien de la Amazonía, hoy día también significa que se estén poniendo sobre el bien de la humanidad entera. El agua que abunda en la Amazonía, aún, es un bien esencial para la sobrevivencia humana, pero las fuentes contaminantes son cada vez mayores, la ponen en riesgo. Entonces también aquí el Papa hace una comparación, que yo encuentro que es muy, muy, muy exacta, porque nos dice que el grito de la Amazonía al Padre Creador es semejante al grito del pueblo de Dios en Egipto, la lectura que hacíamos en el Éxodo, los gritos del pueblo que claman a Dios por justicia. Es un grito de esclavitud y abandono que claman por la libertad. Es decir, esta historia de salvación del hombre, en donde en el Éxodo la veíamos en el pueblo de Israel, hoy día se repite con el pueblo y los pueblos que peregrinan en la Amazonía. Hay que también rescatar ahí el sentido universal de la contemplación de estas maravillas de Dios, a este sentido estético incluso que el Padre Dios ha puesto en cada uno de nosotros y que a veces pareciera que se nos va atrofiando. Al principio a Mónica hacía un poco referencia a esto. Necesitamos de una conversión interior que nos permita llorar genuinamente por la Amazonía y gritar junto con ella al Señor. Es decir, este es un tema universal, no solo de la Amazonía, sino que vuelve los clamores de ese pueblo como los clamores de la humanidad al Padre Dios por la injusticia que se está cometiendo. El Padre Dios que creó cada ser del universo con infinito amor nos convoca a ser instrumentos para hacer escuchar el grito de la Amazonía. En este lugar teológico que decíamos que es la Amazonía, el espacio donde Dios mismo se muestra y convoca desde ahí a todos sus hijos, a los hijos que están en el territorio amazónico y a los que estamos más lejos, pero de ahí nos convoca el Padre Dios. Esto es así como en poquitas líneas lo que es este gran sueño ecológico, un gran sueño ecológico que clama también, como lo vemos en Laudato Si, por este clamor universal, por esta defensa de esta tierra que todos compartimos. Y con esto pasamos al cuarto sueño, que es también muy, muy una llamada fuerte a nosotros como iglesia, que es este sueño eclesial. Una iglesia llamada a caminar por los pueblos de la Amazonía. Una iglesia toda que camina con este pueblo en sinodalidad. Porque va haciendo resonar el Evangelio una y otra vez en todos los lugares acerca de este anuncio misionero. La Amazonía es un lugar de profecía, donde se anuncia la buena nueva de Dios y se denuncia las injusticias que no permiten la instauración del reino de Dios. Entonces, desde ahí, la auténtica opción por los pobres, los olvidados, implica proponerles la amistad con el Señor que los promueve y dignifica. Nos dice el Papa Francisco, sería triste que reciban de nosotros un montón de doctrinas o imperativos morales, pero no el anuncio salvífico que es el central, lo que nosotros llamamos el querigma, ¿verdad? Este anuncio que debe resonar no solo en nuestro pueblo, sino que fuertemente también en la Amazonía y desde la Amazonía a todo el mundo.
Si no hiciéramos esa misión, el anuncio del querigma, seríamos una ONG, nos dice el Papa. Es bien categórico. Cualquier propuesta en la vida cristiana tiene que tener como eje permanente el anuncio del reino de Dios, el anuncio del querigma y del amor fraterno. Son como esta síntesis del contenido del Evangelio que no puede dejar de ser propuesta fuertemente en la Amazonía y en todos lados. Este llamado Vamos. a la... ¿Sí? Te interrumpo, Leo. Es que ya se nos acabó el tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conversando de este cuarto sueño, un sueño eclesial. Vamos a hacer algo todos juntos como meta, mostrar que a la naturaleza siempre se respeta. Reciclar es divertido, de plástico a carpetas, porque así ayudamos y salvamos al planeta. Hay que ahorrar el agua todo lo que podamos y cerrar la llave si es que no la utilizamos, porque el agua es vida que nos ayuda siempre a hidratarnos, a bañarnos y lavarnos los dientes. Los papeles y basura nunca van al suelo, pueden contaminar tierra, mar y cielo. Tenemos que ser limpios con el mundo entero, papel en papeleras y basura en basureros. Hay que apagar la luz si veo y es de día, porque así ahorraremos un montón de la energía. Compartir los juguetes de manera inteligente, el egoísmo es de cobardes, compartir es de valientes. Los árboles y plantas son seres que están vivos, como los animales, como todos tus amigos. No se deben arrancar ni pisar en su camino, hay que protegerlas y cuidarlas con cariño. Si es que vemos mascotas, hay que dar alegría, desde el gato menino hasta el perro policía, porque todos son animales de compañía que merecen ser cuidados y amados cada día. La naturaleza quiere amor y no la guerra, es por eso que decimos que se llama Madre Tierra. Hay que plantar un árbol teniendo paciencia, porque así sembraremos también nuestra conciencia. Lo que estamos haciendo al bosque remoto solamente es un reflejo que mostramos de nosotros, de cómo nos tratamos en cada alboroto y nuestros sentimientos profundos de los otros. Somos afortunados del espacio si lo vemos, la tierra es el único hogar que conocemos, donde puedes respirar, jugar y divertir. Tú cuida la tierra que ella cuidará de ti. Nuestra madre tierra se encuentra bien herida, debemos trabajar para salvarle la vida, con niños reflexivos, cuidadosos y seguros, para que la protejamos para siempre en el futuro. Nuestra madre tierra se encuentra bien herida, debemos trabajar para salvarle la vida, con niños reflexivos, cuidadosos y seguros, para que la protejamos para siempre ya en el los futuro. últimos minutos que nos quedan del programa. Estábamos conversando sobre el sueño eclesial, que es el último, el cuarto sueño, digamos. Y hablábamos también de la inculturación. La Iglesia, al mismo tiempo que anuncia una y otra vez el querigma, necesita crecer en la Amazonía. Para ello, siempre reconfigura su propia identidad en escucha y diálogo con las personas, realidades e historia de su territorio. También nos dice Juan Pablo II, enseñaba que al presentar su propuesta evangélica, la Iglesia no pretende negar la autonomía. Sí, hay un tema ahí bien central, ¿verdad? Que es la necesidad de una renovada inculturación del Evangelio en la Amazonía. La Iglesia necesita escuchar la sabiduría ancestral. Es una primera premisa que el Papa Francisco pone para este sueño eclesial. Dada la situación de pobreza y de abandono de los habitantes de la Amazonía, esta escucha también necesariamente va a tener, dice, un perfume marcadamente social. Importante entonces la formación de los agentes pastorales en la doctrina social de la Iglesia. El proceso de inculturación no es un proceso de individuos, sino es un proceso también comunitario, popular, que exige amor al pueblo con respeto y comprensión, a no apresurarse a calificar de supersticiones o de paganismo algunas expresiones religiosas que surgen en la vida de los pueblos. Hay que escuchar también con respeto y recoger también aquellos elementos indígenas sin calificarlos de paganismo, como decía, o de idolatría. La inculturación de la espiritualidad cristiana en la cultura de los pueblos originarios
tienen los sacramentos un camino de especial valor. Los sacramentos comunican a un Dios cercano que llega con misericordia a curar y a fortalecer a sus hijos e hijas. La pastoral de la Iglesia, que hoy día en la Amazonía tiene una presencia que es precaria, debido a esta inmensa extensión territorial y con dificultades propias, con difíciles accesos, diversidad cultural, problemas sociales, no puede dejarnos indiferentes y exige una respuesta mucho más valiente, mucho más específica. El sacerdote, signo de esta presencia de la Iglesia, de esta cabeza que es Cristo, que derrama la gracia ante todo, especialmente cuando celebra la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana. Este gran sacramento que realiza la unidad de la Iglesia requiere también que quien presida cuide esta Eucaristía como una realidad que no se vea o se siga viendo empobrecida por las dificultades propias de las distancias y de la falta de sacerdotes, sino que se acoja a la múltiple riqueza de dones y carismas que el Espíritu también va derramando en las comunidades. No excluir entonces significa esto que se necesitan sacerdotes, por supuesto, pero también esto no excluye a los diáconos, que deberían ser muchos más en la Amazonía, a las religiosas, a los mismos laicos que asumen responsabilidades para el crecimiento de las comunidades. Es decir, el protagonismo de tantos que necesitamos que vayan dando a conocer y faciliten el encuentro con la palabra y el camino de la santidad a través de todos los servicios laicales. Acá también, de manera especial, el Papa nos habla de que las mujeres hacen su aporte a la Iglesia en su modo propio, prolongando la fuerza y la ternura de María, la madre siempre presente, especialmente con sus hijos cuando sufren. Entonces, no se trata solo de plantear una cosa de tipo funcional, sino que es parte esto de la cultura íntima de la Iglesia. Finalmente, decir que a todos los cristianos nos une la fe en Dios, el Padre que nos da la vida y nos ama, la fe en su Hijo, Jesús, nuestro Redentor. Y todo esto que nos une, ¿cómo no nos va a hacer entonces luchar juntos, nos dice el Papa? ¿Cómo no rezar y trabajar codo a codo para defender a estos pobres de la Amazonía, para mostrar el rostro santo del Señor y cuidar la obra de la creación? Preguntas que deja planteadas, que abren toda una perspectiva en esta visión eclesial que nos hace el Papa Francisco. Concluye esta exhortación ahí con este llamado también a mirar a la Madre de la Amazonía, a la Madre de Cristo que nos dejó como Madre de todos, ¿verdad? Y que se manifiesta de maneras variadas en la Amazonía. En este llamado él termina entonces la exhortación dirigiendo las palabras a María en una oración que es muy hermosa. Eso es como en poquísimas ideas así de lo que hemos podido desarrollar en este rato acerca de la exhortación. Una exhortación que está cruzada por una poesía hermosa que se va recogiendo de las distintas fuentes, de las distintas voces que han ido apareciendo a lo largo de los años, que han ido acompañando la vida de este verdadero centro del continente latinoamericano. Y esa era la última poesía que quería destacar. Dice, el último poema es de Pedro Casaldáliga y da cuenta de una inculturación que eleva y planifica, donde la interconexión con la naturaleza y con Dios en ella se ve tornando en una relación personal con un tú que sostiene la propia realidad y quiere darle un sentido, un tú que nos conoce y nos ama. Y el poema dice, flotan sombras de mí, maderas muertas, pero la estrella nace sin reproche sobre las manos de este niño, expertas que conquistan las aguas y la noche. Me ha de bastar saber que tú me sabes entero, desde antes de mis días. Entonces también con ese poema se va también cerrando este ciclo de poesías que están presentes a lo largo de toda esta exhortación querida Amazonía.
Y ahora Mónica. Ahora lo interrumpo yo nuevamente para que vamos a la última pausa y volvemos. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti si quieres cuidarme. La basura contamina ríos y también los mares. Plástico, papeles y vidrios, todo en un instante. Gaia estaba triste, la gente no entendía que el corazón de la tierra depende de tu ayuda y la mía. A cuidar el planeta bonito que nos ha regalado Diosito, con sus mares, montañas y ríos en la casa que todos tenemos. Cuida y ama la naturaleza porque en ella hay mucha belleza. El regalo que todos tenemos no abandono, cuido la capa de ozono. La tierra te lo agradece. De que el jardín planta unas semillas, échale abono, seguro florece. Y yo que tú seguro cuidaría el agua, el aire, la tierra, el ambiente. Ni Superman ni Batman salvarían el futuro entero, piensa en el presente. A cuidar el planeta bonito que nos ha regalado Diosito, con sus mares, montañas y ríos en la casa que todos tenemos. Ella llama a la naturaleza porque en ella hay mucha belleza. El regalo que todos tenemos no abandono, cuido la capa de ozono. La gente no entendía que el corazón de la tierra depende de tu ayuda y la mía. A cuidar el planeta bonito que nos ha regalado Diosito, con sus mares, montañas y ríos en la casa que todos tenemos. Cuida y ama la naturaleza porque en ella hay mucha belleza. El regalo que todos tenemos no abandono, cuido la capa de ozono. Bueno, y ya estamos de vuelta en los últimos minutitos que nos quedan de programa y los invitamos a que lean justamente esta exhortación apostólica del Papa Francisco que se llama Querida Amazonía. Hay muchos temas y mucho que profundizar, no lo pudimos ver todo en el día de hoy, pero lo invitamos a ver, a escuchar esta exhortación, Querida Amazonía. Bueno, ¿qué nos tienes, Marigen, para recomendar a nuestros auditores? ¿Algún libro, alguna película? Yo quiero saber cuál es tu recomendación, Mónica. ¿No puedes recomendar los temas que hemos tratado? No, yo le digo profundizar lo que hemos tratado. De puro río. Bien, yo quiero recomendarle este libro que lo compré hace un par de años, que se llama ¿Quién soy yo para juzgar?, escrito por el Papa Francisco. No me preguntan dónde lo compré porque la verdad es que no me acuerdo en qué librería fue, pero lo compré, no me lo regalaron. Y dice: ¿en quién soy yo para juzgar? El Papa Francisco nos invita a poner en práctica una de las grandes enseñanzas de Jesús. No juzguen para que no sean juzgados. De la manera en que juzgáis, seréis juzgados. Y con la misma medida con que mides, a otros serás medido. En estas páginas, el Papa Francisco reflexiona sobre temas de actualidad social, abordados desde la tolerancia y la compasión. Por ejemplo, individualismo, libertad religiosa, medio ambiente, aborto, familias en crisis, una serie de temas que son
en pequeño, bueno, ahí sí lo voy a mostrar a las personas que nos están mirando, la verdad que no se ve mucho, pero son diferentes textos en los cuales el Papa se ha ido refiriendo sobre estas temáticas de actualidad social, que también siempre es importante poder ir leyendo y reflexionando, tal como aquí se postula, desde la tolerancia y la compasión. Lo importante que es también no es ser individualista, que es mirar solamente a nosotros, sino que cómo también miramos al resto. Y una de las formas de mirar al resto es con los ojos de Jesús. Así que ahí les recomiendo este libro, ¿Quién soy yo para juzgar?, escrito por el Papa Francisco. Leo, ¿tú nos tienes alguna recomendación? Mucho del libro que presentó Marígen es súper atractivo, es interesante porque tiene temas de actualidad permanente. Para los que estén con ganas de leer algo desde otra perspectiva, yo estoy leyendo un libro que es de un monje trapense, Francisco de Pascual, que escribe Tomás Merton, Desierto, se llama el libro, que es el concepto o la vivencia del desierto en la vida de Tomás Merton, este monje trapense que vivió hasta el año 51 en Estados Unidos, en la abadía de Getsemaní, en Kentucky, en Estados Unidos, un trapense que siendo de la estricta observancia, ¿verdad?, de la orden cisterciense, de la estricta observancia que nosotros conocemos como trapense, sin embargo fue capaz de salir al mundo con mucha fuerza, con la profundidad de sus escritos. Y uno de los temas que para él fueron siempre motivo de permanente introspección, de permanente búsqueda, fue el del silencio, el del desierto, la vivencia del desierto, tan necesaria que es en nuestra vida, tener la capacidad de generar espacios de silencio. Cuando estamos en medio de la ciudad, en medio de nuestra vida, de nuestras actividades, hay que buscar espacios de silencio. Cuando cerramos las puertas, las ventanas y nos encerramos, surge fuerte la voz de Dios en medio de ese silencio. Así que para los que les interesan estos temas así más que también tienen que ver que ayudan a la vida espiritual personal, un muy buen libro donde Francisco de Pascual hace un excelente recuento de las principales referencias de Tomás Merton acerca de esta idea del desierto. Así que también... y lo otro, si ponen Tomás Merton desierto, está en la red. Yo no lo compré, lo leo desde lo bajé de las redes, porque está para descargar gratuito, ilegal, más encima. Así que no es... Así que todo en regla. Lo puedes buscar directamente en internet. Muy buen dato también. Bueno, y ya se nos acabó el programa. Yo les agradezco la compañía a los dos, por supuesto, Leo y Marígen, el día de hoy. Y bueno, ya vamos a estar próximo jueves con otro tema, compartiendo otro tema. Así que muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Leo, gracias, Marígen. Gracias por la invitación y buenas noches a todos, que tengan muy buen descanso. Buenas noches. Durante 60 minutos conocimos las actividades que realizan nuestras comunidades parroquiales de nuestra diócesis. Los esperamos cada jueves de 20 a 21 horas en Parroquias Comunicando por Radio Stella Maris. La alegría de vivir.